Buenos días, mi nombre es Carla Guevara, soy estudiante del Instituto Universitario de Tecnología Antonio Ricaurte y el día de hoy les presento mi trabajo especial de grado, titulado El método Montessori en los estudiantes de educación inicial, para optar al título de técnico superior universitario en la carrera de educación preescolar. Para comenzar, me gustaría compartir con ustedes estas palabras de la doctora María Montessori. Una prueba de lo acertado de la intervención educativa es la felicidad del niño. Momento 1. Contextualización de la situación. El método Montessori fue nombrado a partir de su creadora, la doctora María Montessori, quien nació en Italia en 1870. Ella fue la primera mujer en Italia en estudiar medicina y luego se interesó por estudiar psicología y educación al trabajar con niños que se encontraban en una situación de riesgo social. De esta forma, para 1907, logró crear su método, el método Montessori, y escribió un libro al respecto explicando en qué consistía su metodología y cómo aplicarla. A partir de allí comenzó a hacer conferencias a partir de 1913. Y con esas conferencias logró dar a conocer su método por el resto de Europa y así se extendió hasta llegar a Estados Unidos, Asia y Latinoamérica. En 1935, el método Montessori llegó a Venezuela debido a el movimiento de escuela activa. Este método pertenece al movimiento educativo de escuela activa o escuela nueva, en el cual se toma al estudiante como el centro del proceso de aprendizaje y al docente como su guía. Actualmente, en Venezuela existen 3 centros educativos que utilizan la filosofía Montessori. Estos son el proyecto comunitario Montessori El Valle, que está ubicado en el estado Mérida, el Centro de Educación Activa María Montessori en Caracas y la unidad educativa Instituto María Montessori en el estado Táchira. Muy bien, tomando en cuenta lo anteriormente planteado, la presente investigación busca alcanzar los siguientes propósitos. Como propósito general, comprender desde lo teórico los beneficios que aporta el método Montessori a los estudiantes de educación inicial. Y como propósitos específicos, describir en qué consiste el método Montessori e indagar las características biopsicosociales de los estudiantes de educación inicial. De este modo, surgen las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son desde lo teórico los beneficios que aporta el método Montessori a los estudiantes de educación inicial? ¿En qué consiste el método Montessori? ¿Y cuáles son las características biopsicosociales que poseen los estudiantes de educación inicial? Justificación. La importancia de la presente investigación radica en que la educación inicial es una etapa muy importante en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. Esto se debe a que durante esta etapa los pequeños tienen la oportunidad de interactuar diariamente con personas externas a su ámbito familiar y vivir experiencias que les permitan adquirir nuevos conocimientos y destrezas. Por este motivo, la metodología, estrategias y recursos que se utilizan en clase van a jugar un papel bastante importante para facilitar el aprendizaje de los estudiantes y motivarlos. De esta manera, la presente investigación permitirá ampliar los conocimientos de las personas interesadas con respecto a en qué consiste la metodología Montessori, cuáles son sus beneficios, los principios que la fundamentan y las características biopsicosociales de los estudiantes de educación inicial. Momento 2. Antecedentes. A continuación les presento los trabajos que fueron utilizados para sustentar los planteamientos del presente estudio. A nivel internacional, tenemos el trabajo especial de grado de Albani Vela 2021, realizado para optar al título de licenciado en Educación Parvularia en la Universidad Central del Ecuador. Este trabajo, titulado El método Montessori en el desarrollo integral de los niños y niñas de 4 o 5 años,
permite comprender en qué consiste el método Montessori y también el desarrollo de los niños y niñas de 4 o 5 años, así como la importancia de las áreas Montessori en la educación inicial. A nivel nacional, tenemos el artículo de Matos, Pasek, Rojas y Villasmil 2018, realizado para la revista Paradigma de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Este artículo, titulado Práctica de la didáctica creativa para el desarrollo psicosociolingüístico de niños y niñas en los ambientes de preescolar, permite comprender cómo es el desarrollo psicosociolingüístico de estos niños, así como la importancia de utilizar estrategias creativas en educación inicial. Bases teóricas. Con respecto a en qué consiste el método Montessori, Campos y Silva 2003 afirman que esta metodología se basa en hacer que el niño aprenda por sí solo, descubra el error por sí mismo, así como su solución. Todo esto con ayuda de un guía quien oriente su autodesarrollo. El método Montessori se basa en los siguientes principios que Gaussman 1985 enumera a continuación. El principio de la mente absorbente, el principio de los periodos sensitivos, el principio del ambiente preparado, el del control del error y el principio de habilidades prácticas para la vida. Con respecto a las características biopsicosociales de los estudiantes de educación inicial, Rosales 2012 explica que sus principales características biopsicosociales son las siguientes. Se encuentran en un rango de edad cronológica comprendido entre los 3 y 6 años aproximadamente. Su desarrollo es continuo y se da de manera holística. Su aprendizaje es acumulativo y su desarrollo se da de manera secuencial, es decir, que va desde las estructuras más sencillas hasta las más complejas. Con respecto a las principales destrezas que adquieren los estudiantes de educación inicial, Nashiki, Pastor y Pérez 2010 afirman que estas destrezas se dan dentro de distintas áreas, las cuales son el área de desarrollo socioemocional, de desarrollo del lenguaje, desarrollo cognitivo y desarrollo motriz. Momento 3. Abordaje metodológico. Este estudio pertenece al paradigma cualitativo. El diseño de investigación utilizado fue el diseño bibliográfico y de tipo documental. Esto se debe a que para realizar esta investigación se recopilaron datos relacionados al tema de distintas fuentes para su análisis e interpretación, para aportar así nuevos conocimientos. El nivel de la investigación es perceptual y las técnicas de recopilación de información utilizadas fueron el análisis de contenido, la hermenéutica y el fichaje, siendo así el instrumento de recolección de información las fichas bibliográficas, hemerográficas y de información electrónica. Finalmente, para analizar la información, se utilizó la técnica de triangulación de autores. Momento 4. Contexto crítico. Con respecto a el propósito de escribir en qué consiste el método Montessori, se consultaron los siguientes autores: García 2017, Desclaives 2018 y Velasco 2010. El método Montessori es una filosofía educativa basada en el respeto, el cariño, la libertad y la independencia. Este método busca el equilibrio, es decir, no ser demasiado estricto ni demasiado flexible. Está centrado en el estudiante, con el docente como guía. En esta metodología, el docente busca generar situaciones que permitan a los estudiantes concentrarse, adquirir nuevos conocimientos y destrezas. Las actividades Montessori promueven la autonomía y la concentración. Y, además, se utiliza material concreto en un ambiente preparado. Esto quiere decir que en el método Montessori, el ambiente se encuentra preparado para evitar las distracciones, ser ordenado y además para tener a la mano material que permita a los pequeños realizar actividades que los ayuden a adquirir nuevos aprendizajes.
Con respecto al propósito, indagar las características biopsicosociales de los estudiantes de educación inicial, se consultaron los siguientes autores: Mesa 2000, Campo 2009 y Campo 2011. Es posible decir que las principales características biopsicosociales de los estudiantes de educación inicial son las siguientes. Se encuentran en constante crecimiento y desarrollo, lo cual genera que esta etapa esté llena de cambios simultáneos y globales. Estos cambios ocurren en distintas áreas del desarrollo: en el área de desarrollo cognitivo, psicosocial, motriz y del lenguaje principalmente. Además, los estudiantes de educación inicial generalmente se caracterizan por ser alegres, curiosos, activos y sociales. Es cierto que todas las personas son diferentes y que si bien los estudiantes de educación inicial pueden compartir ciertas características, es importante tener en cuenta que existen diferencias individuales que hay que respetar. Momento 5. Reflexiones finales. ¿En qué consiste el método Montessori? El método Montessori es una filosofía educativa en la cual el estudiante es el principal protagonista del proceso de aprendizaje y cuenta con la ayuda de sus docentes como guía. En esta metodología se utiliza material concreto en un ambiente preparado para potenciar así la adquisición de nuevos conocimientos y destrezas por parte de los estudiantes. ¿Cuáles son las características biopsicosociales que poseen los estudiantes de educación inicial? Las principales características que poseen los estudiantes de educación inicial son las siguientes. Se encuentran en constante desarrollo de aprendizaje. Presentan cambios a nivel holístico que facilitan la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de nuevas destrezas. Estos cambios se dan a nivel de distintas áreas, como lo son el área del lenguaje, el área cognitiva, psicomotriz y psicosocial. ¿Cuáles son, desde lo teórico, los beneficios que aporta el método Montessori a los estudiantes de educación inicial? El método Montessori aporta múltiples beneficios a los estudiantes de educación inicial. Entre ellos tenemos que es una metodología fácil de aplicar, por lo cual padres y docentes pueden utilizarla para beneficiar a los niños y niñas tanto en la escuela como en el hogar. Además de esto, la metodología Montessori se basa en el respeto, el cariño y la paciencia, y permite a los estudiantes adquirir autonomía, independencia, disciplina y adquirir nuevos conocimientos mediante la concentración. Tomando en cuenta el propósito general de la presente investigación, comprender desde lo teórico los beneficios que aporta el método Montessori a los estudiantes de educación inicial, es posible decir que esta metodología aporta los siguientes beneficios. Permite a los estudiantes adquirir confianza en sí mismos. Los ayuda a desarrollar autonomía e independencia. Fomenta la curiosidad y el amor por el aprendizaje. Promueve la concentración y el aprendizaje colaborativo. Les permite reforzar buenos hábitos relacionados con la limpieza, higiene y el orden. El material Montessori permite a los estudiantes identificar cuando cometen un error y corregirlo. Les ayuda a desarrollar habilidades prácticas para la vida cotidiana. Les facilita el proceso de aprendizaje, ya que respeta las diferencias individuales y el ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Y finalmente, les ayuda a solventar problemas tomando en cuenta valores como el respeto, el cariño y la paciencia. Para concluir, me gustaría agradecerles por su atención y compartir con ustedes las palabras de la doctora María Montessori. La mayor señal del éxito de un profesor es poder decir: ahora trabajan como si yo no existiera. Muchas gracias.